Quería mencionar este trabajo de hace 3 años, donde estudian a los llamados supermemorizadores o atletas de la memoria, que es gente que gana campeonatos mundiales de memoria, ¿no? Hay que memorizar como, no sé, 70 palabras en 20 minutos o algo por el estilo. O sea, es una capacidad de memoria importante. Casi todos usan ciertos trucos mnemotécnicos, ¿no? Uno clásico que utilizan es imaginar una caminata en algún lugar familiar. Puede ser el hogar mismo o puede ser afuera del hogar, el camino que uno realiza para ir a trabajar o el camino que uno realiza para ir, por ejemplo, de la cama a la cocina. No importa, un camino familiar. Entonces, cada etapa del camino se puede asociar a algo que uno quiere aprender, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere aprender en este ejemplito una receta, uno imagina que, no sé, en la cocina, uno asocia la cocina con un vaso de leche, uno asocia un escritorio donde uno trabaja puede ser con la sal, o la cama con harina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno después se imagina yendo de un lugar a otro en la casa y poniendo cada implemento en ese orden, en el mismo orden en el cual uno iría de una habitación a otra. O lo mismo, como hablábamos, si estamos andando fuera de la casa y uno quiere imaginarse en una cadena de números, ¿no? Esta gente lo que hace es, se imagina un trayecto, por ejemplo, no sé, si en el trayecto la persona, bueno, en este ejemplito pasa por un campo de béisbol, después por un árbol, después por un campo de fútbol, asocia cada número a cada lugar. Mientras más fuerte la asociación, mejor, ¿no? Más fácil. Por ejemplo, si la persona piensa, bueno, yo después paso por un campo de béisbol, hay 3 bases, entonces acá pongo el número 3. El árbol tiene más o menos 4 metros, bueno, 4 es el otro número. Entonces, de esta forma, después mentalmente imaginan que hacen este camino y pueden recordar todos los números. Y esta es la técnica que usan los supermemorizadores por si les sirve para algo. Lo interesante del trabajo es que cuando se le pide a personas normales, entre comillas, o sea que no se sabe que tengan ninguna capacidad de memoria extraordinaria, se les enseñan estas técnicas y se los entrena. Cuando se hacen resonancias magnéticas de los cerebros de los supermemorizadores con la de las personas normales, lo que se puede ver es que se activan las mismas áreas, ¿no? Y que las personas normales, entre comillas, logran memorizar casi el nivel de estos supermemorizadores. Es decir, que estos supermemorizadores en realidad no tienen nada genético ni nada especial que los caracterice, ¿no? Sino que se puede entrenar y las áreas que se ven más activas en estas resonancias tienen que ver, por supuesto, con lóbulos temporales y con corteza, por ejemplo, prefrontal, ¿no? Entonces, como vimos, esta área de comunicación entre hipocampo, por ejemplo, y corteza es muy importante para memorizar cosas. En azul aquí se puede ver las áreas que se activan en las personas controles, las que no son supermemorizadoras antes de ser entrenadas, ¿no? Es decir, son áreas que no tienen que ver con las que sí se activan después, como ser el hipocampo y corteza. Y por último quería solamente hablar del síndrome Savant, ¿no? O el síndrome de los sabios, que son estas personas que tienen varias discapacidades mentales, pero a su vez tienen algunas capacidades extraordinarias. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las características de los que padecen este síndrome sabio, ¿no? Y esto fue retratado en una película llamada Rain Man, de los 80, creo. El 50% de las personas que tienen síndrome de Savant o sabios presentan síntomas de autismo, pero no todos. Se da mucho más en hombres que en mujeres. Y estas capacidades extraordinarias suceden en ciertos rubros, más que en otras, ¿no? Por lo general, casi siempre son en música, arte, cálculos de calendario. Por ejemplo, la persona puede saber perfectamente si le dicen nací en tal fecha, saben exactamente qué día fue, ¿no? Que, no sé, si les dicen, bueno, nací el 7 de julio de 1987, estas personas le pueden decir, bueno, fue tal día de la semana. También pueden hacer algunas cuentas matemáticas con mucha facilidad y pueden tener
habilidades mecánicas, perdón, acá me olvidé la C. Casi todos poseen memoria extraordinaria, ¿no? Eso los caracteriza casi todos. Tienen un espectro, ¿no?, de savants, o sea, no todos tienen la misma grado de capacidad que los otros. Puede ser de nacimiento o sorpresivamente también puede ser adquirido por un trauma cerebral, por ejemplo, una enfermedad. Hay personas que pueden adquirir estas características y no existe una teoría unificada para explicar todos los casos. Pero solamente quería hacer la mención de Kim Peek, que nació con macrocefalia y con agénesis del cuerpo calloso, ¿no? No hay conexión entre los dos hemisferios en estos individuos. Y hay varias personas con autismo que tienen este problema. Además, tiene varios problemas en varias regiones del cerebro. A eso hay que comentarlo. Esta es la persona en la cual se basó la película Rayman. Y esta persona podía ver todos los códigos postales de Estados Unidos, por ejemplo. Podía memorizar a todos. Y podía memorizar, por ejemplo, un mapa y después salir a la calle y saber exactamente cómo llegar a cualquier lugar. Lo interesante de estas personas, y por lo cual lo traigo a cotación, es porque una teoría que puede ser correcta es que estas personas, como tienen problemas en varias regiones del cerebro, lo que puede estar ocurriendo es lo que vimos en la clase pasada de la reorganización de los mapas corticales, que haya zonas ahora que se reorganizan y por ende tienen una mayor capacidad para ciertas cosas, ¿no?, como ser la de la memoria. Y quería terminar esto con un video de un savant bastante conocido, que es Stephen Wiltshire, que en este caso su capacidad extraordinaria es la de dibujar, además la de memorizar. Y este es un ejemplo donde a él van a Singapur, si recuerdo bien, y lo llevan en helicóptero a dar una vuelta por Singapur un día, y después directamente va a este lugar y empieza a dibujar la ciudad entera de memoria, básicamente, simplemente por lo que vio en esa vuelta en helicóptero. Entonces, bueno, acá está el video, que es muy impresionante, está en YouTube, por cierto, y pueden ver cómo es capaz de retener la ciudad entera en la memoria y después dibujarla. Lo muy interesante de este caso, que no siempre ocurre, pero que puede ocurrir, se creía que nunca podía ocurrir, pero sí ocurre, es que estas personas pueden también improvisar. O sea, él hace sus propios dibujos o puede improvisar sobre otro dibujo. No es que siempre sí o sí tenga que calcar lo que recuerda. Entonces, esa es la clase de memoria.